Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Seguimos entonces en el libro de Éxodo. Y algunos de ustedes saben dónde vivo. Si no, no se preocupen, los vamos a invitar y van a saber. Pero he notado algo interesante por donde vivo. Es una colonia como cualquiera, supongo que muy parecida a la de ustedes, pero he notado que casi en cada esquina hay un Herbalife. No te hagas así como que no sabes qué es Herbalife. Das codazos, ¿no? ¿Qué es Herbalife? Hay por todos lados Herbalife. Y ¿sabes lo que he notado? Que por lo menos en mi colonia, puede ser porque hay una taquería ahí, pero los Herbalifes no duran muchísimo cerca de mi colonia. Siempre desaparecen. Y siempre aparece otro y desaparece muy rápido. Y la gente que empieza a ir a ese Herbalife deja de ir. Y si has escuchado algo de Herbalife, o si eres víctima o si has sido víctima de Herbalife, pues te prometen bajar de peso simplemente con echándote unos licuados. Entonces vas, pagas tu membresía. Si tienes membresía y no te enojes conmigo, solo es una observación. Pero pagas tu membresía, te sientas, te echas tu licuado. Se supone que te va a acelerarte el metabolismo, no sé qué, y vas a tu casa y pues no haces ejercicio ni nada. Entonces, estoy seguro que la gente se decepciona de ir a Herbalife porque no ve cambios en su vida, no ve cambios en su cuerpo, y es por eso que deja de ir. Pero ponte a pensar en la promesa que tiene Herbalife. O sea, es una promesa bastante interesante. Te promete cambiar tu vida. Te promete mejorar tu cuerpo sin un esfuerzo considerable, ¿no es cierto? O sea, imagínate que te prometan una membresía donde te van a doler hasta los huesos, pero tu cuerpo va a ser más sano. Tengo amigos que pagan la anualidad del gimnasio y no han ido al gimnasio. Pero imagínate que te prometan sufrir. Es más cómodo pagar una membresía, nada más echarte unos licuaditos y tal vez o seguramente estar decepcionado porque no ves los resultados. Esta porción de Éxodo
nos va a hablar de creyentes Herbalife. Nos va a hablar de personas que se han acercado al cristianismo con la promesa que pueden ser transformados sin pruebas y sin aflicción. Y saben, no muy diferente a los clientes de Herbalife, no me sorprende que estos cristianos terminen decepcionados con el tipo de cristianismo el cual se han sometido. Quiero que veas conmigo entonces en esta porción 3 puntos bastante fáciles. La prueba, la provisión y el propósito. La prueba de Dios, la provisión de Dios y el propósito de Dios. Sabes, si eres cristiano, no hay de otra, vas a ser probado, vas a vivir en aflicción, tal vez no ahorita, tal vez después, tal vez lo hayas hecho antes, y como les he dicho, no es promesa que si ya sufriste una aflicción en el pasado, no es promesa que ahora estás exento de por vida a vivir sin aflicción. La prueba de Dios, la provisión de Dios y el propósito de Dios. Ve conmigo a la prueba. Estamos en Éxodo capítulo 15. El pueblo de Israel está saliendo. Dios acaba de partir el mar. Dios los acaba de dejar ir. Dios les ha mostrado la gloria a este pueblo. Este pueblo acaba de ver el tipo de Dios al cual ellos han decidido seguir. Llegamos a capítulo 15, versículo 22. Moisés ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ponte a pensar en esto. Están saliendo, están caminando por el desierto, están caminando bajo el sol. Están cansados, se están preguntando qué es lo que va a pasar, a dónde es que Dios me va a llevar, qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Supongo que tienen hijos, tienen animales, tienen personas queridas alrededor de ellos. Están caminando por el desierto, llevan caminando 3 días y no encuentran agua. Puedes sentir con ellos la preocupación, la sed, el hambre. Dios los ha rescatado y ahora están caminando en el desierto. Llevan 3 días en el desierto y no han encontrado agua. Llega el tercer día y llegan a un lugar que tiene un manantial, que tiene una fuente de agua. Y ponte a pensar en esto, llegan cansados, sedientos, mugrosos, llegan tal vez con ampollas, tal vez con aftas de la deshidratación, llegan a este lugar con aguas y se dan cuenta que este lugar tiene aguas, pero las aguas que tienen son amargas. ¿Te das cuenta de la decepción que pudieron haber sentido? Están caminando 3 días con la expectativa que Dios les va a proveer. Acaban de ver los milagros de Dios. Están caminando cansados, sedientos. Se están animando unos a otros, me imagino. Llegan a un lugar donde finalmente hay agua. Y el agua que tiene este lugar es de aguas amargas. Moisés ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Versículo 24. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Y esta pregunta no es una pregunta como, tengo sed, ¿qué me vas a dar de beber? Acaban de darse cuenta que el agua está amarga y literalmente están diciendo, ¿qué es esta porquería? ¿Cómo pretendes, Moisés, que vayamos a sobrevivir cuando lo único que puedes proveer en el desierto es agua amarga? Ahora fíjate, estos israelitas estaban sufriendo de un lapso de amnesia espiritual. Acababan de experimentar lo que Dios había hecho en sus vidas. Lo acababan de ver, lo acababan de palpar, acababan de pisar por esa tierra seca, ¿te acuerdas?
Dios se había mostrado y había mostrado su poder, los había liberado. En este momento donde han pasado solamente 3 días, los israelitas caen en la desesperación y empiezan a murmurar en contra de Moisés. ¿Cómo pretendes que vayamos a beber esto? ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a beber? Dios les acababa de mostrar algo y ellos se acababan de olvidar de lo que habían visto. Si tienes hijos o si tienes nietos, sobrinos pequeños, entenderás esto. Usualmente oramos dando gracias por la comida en la casa. Y nos vamos turnando y le enseñamos a nuestros hijos a orar y vamos ahí turnando orando. Y los niños, todos los niños son melindrosos, todos los niños quieren comer dulce o salchicha con catsup todo el tiempo. Pero algo interesante es que cuando mis hijos acaban de agradecer por la comida, Señor, gracias por los alimentos que me das, amén, abren los ojos. No manches, mamá, ¿qué es esto? ¿Has visto eso? ¿Has experimentado eso? Están viviendo una amnesia espiritual. Acababan de orar a Dios, Señor, tú eres el proveedor de todo, gracias por estos alimentos, pero este arroz es una cochinada, ¿cómo pretendes que me lo vaya a comer? Y sabes, esto refleja el corazón de muchos de nosotros, porque en momentos de pruebas, en momentos de dificultad, nuestra primera reacción no es muy diferente a estos israelitas. Los israelitas por lo menos pasaron 3 días, muchos de nosotros pasamos media hora y ya estamos quejándonos delante de Dios, porque ¿cómo pretende que lo obedezcamos si nos pone en estas situaciones? Sabes, Dios está probando a su pueblo. Es la prueba de Dios en las aguas de Mara. Es la prueba de Dios en el hambre, proveyéndoles maná, Éxodo 16. Han salido entonces de este evento de las aguas de Mara, donde Dios los había introducido a los manantiales. Están saliendo de ese evento, Éxodo 16, se dirigen ya hacia Sinaí, donde Dios les dará la ley, donde Dios les mostrará su gloria en el monte Moría, ¿te acuerdas? Van hacia Sinaí, están saliendo, otra vez se introducen al desierto, versículo 2 del capítulo 16, allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Una vez más, el pueblo de Israel tiene sed, se amarga en contra de Dios y les dice, ¿cómo pretendes que vamos a tomar esta cochinada? ¿Cómo pretendes que vamos a hacer algo con las porquerías que tú nos estás proveyendo? Tienen sed, se quejan en contra de Dios. Dios los introduce otra vez al desierto, experimentan hambre y ahora no te olvides de esto. Acababan de vivir lo que Dios había hecho con las aguas amargas. Acababan de vivir lo que Dios había hecho con Egipto. Ahora se introducen en el desierto otra vez un capítulo después. Tienen hambre y fíjate el instinto, la reacción que tienen. Toda la comunidad murmuró contra Moisés. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? ¿Te das cuenta que la percepción de estas personas, de estos israelitas, la perspectiva que ellos tienen de sus circunstancias, lo utilizan como un parámetro para juzgar el carácter de Dios? Y sabes, hermano, la perspectiva o la circunstancia de tu vida cotidiana no es el estándar para juzgar el carácter de Dios. En otras palabras, la aflicción no significa el abandono de Dios, ni el éxito significa la aprobación de Dios.
Hermano, las circunstancias de tu vida diaria no son el estándar para juzgar el carácter de Dios. La prueba no significa el abandono de Dios, ni el éxito significa la aprobación de Dios. Muchos de nosotros haríamos bien en entender esta lección. Estos creyentes, estos israelitas están sufriendo hambre, están experimentando hambre y ahora juzgan el carácter de Dios. Mejor hubiera sido que estuviéramos en Israel, en Egipto. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de la carne y comíamos pan hasta saciarnos. ¿Te acuerdas en Éxodo 14 cuando igual están sufriendo aflicción y entonces ellos dicen, mejor nos hubiera sido morir o vivir como esclavos? Moisés, ¿qué es lo que estás haciendo? El trabajo se nos ha incrementado, Faraón nos está explotando, ¿para qué nos sacaste? Mejor hubiera sido morir o vivir como esclavos. ¿Te das cuenta que en el momento de aflicción empiezan a tener una visión de túnel y solo dos opciones son viables para ellos? En el momento de aflicción es mejor morir o vivir en pecado. Una vez más, están sufriendo una aflicción, están sufriendo la prueba de Dios y para ellos solo hay dos opciones. ¿Sería mejor vivir como esclavos o sería mejor estar muertos? ¿Saben? Muchos de nosotros pensamos que en el momento de tentación, en el momento de aflicción, solo hay una opción. O solo hay dos opciones, morirnos o pecar. ¿Sabes? Platico con muchos de ustedes o platico conmigo mismo en el baño. Y muchas veces, para muchas circunstancias, encuentro solo dos opciones. O me muero o peco. Porque Dios no me has dado opción. Estás viendo cómo está la economía y el SAT me está pidiendo impuestos. O me muero o peco. Estás viendo cómo está mi corazón y todavía me pones en tentación, o muero o peco. Estás viendo que no tengo a alguien con quien compartir mi vida. Estás viendo que tengo necesidades emocionales y me pones esta persona incrédula. O muero o peco. No me dejas opción, Dios. Si me dejaras opción podría hacer algo, pero no me estás dejando opción. Me estás orillando a la desobediencia. ¿No es muy parecido lo que nosotros empezamos a masticar en nuestras mentes y en nuestro corazón? Es mejor, hubiera sido mejor que nos dejaras en Egipto. ¿Sabes? La otra vez estaba platicando con una persona, un amigo, que me decía que parecía que estaba mejor cuando era incrédulo. No es muy distinto a lo que nosotros pensamos. Nos iba mejor cuando hacíamos las cosas mal. Estábamos más felices cuando no habíamos conocido a Dios. Fíjate lo que hace el pecado en el corazón de estas personas. Los engaña haciéndoles creer que una vida sin Dios es mejor. No solamente eso, sino les crea una fantasía donde empiezan a recordar el pecado como algo bueno. Date cuenta que estas personas dicen, nos hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. Allí nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Vivían como esclavos. Vivían como esclavos. No vivían sentados rodeando las ollas, comiendo. Vivían como esclavos explotados. Sabes, muchas veces nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados, cuando estábamos adictos a nuestros pecados, nos olvidamos de la aflicción que estábamos experimentando, que causamos en las personas alrededor de nosotros y empezamos a fantasear pensando que estábamos mejor en nuestro pecado. ¿No te ha pasado? Estábamos mejor, comíamos pan hasta saciarnos. Están diciendo que la esclavitud es mejor que Dios, que el faraón es más bondadoso que Dios. Porque la libertad de Dios no es tan buena como Dios lo había prometido. Porque la bondad de Faraón no se compara a la bondad de Dios. ¿Sabes? Cuando llegues a pensar, Dios no me deja de otra, no tengo otra opción, se me viene a la mente un versículo. Porque no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que ha provisto junto con la tentación la salida. Hermanos, siempre hay opción. Siempre. No hay un momento, una situación en la que Dios te ponga donde no te deje la salida para esa tentación o para esa dificultad. Vemos la prueba de Dios ahora. No lo leímos, pero son los versículos que siguen, el versículo 17, en el capítulo 17, cuando tienen sed otra vez, se introducen en el desierto, tienen sed, se empiezan a quejar contra Dios y Moisés tiene que golpear la roca para proveerles agua, ¿te acuerdas? No lo voy a leer para ahorrar tiempo, pero lo puedes leer, capítulo 17, los primeros versículos. Fíjate en el versículo 17, versículo 1. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran, así que discutieron con Moisés otra vez más. Danos agua para beber, le exigieron. Una vez más acababan de experimentar la bondad de Dios en Mara, acababan de experimentar la bondad de Dios en el desierto y ahora una vez más tienen sed. Experimentan la ansiedad de su sed y discutieron con Moisés, danos agua para beber, le exigieron. Y fíjate que no está mal que ellos estaban quejándose de la dificultad. Por ejemplo, hay un montón de salmos donde los creyentes se quejan. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, protégeme del temor del enemigo. Salmo 142, versículo 1, Habacuc, capítulo 2, versículo 1. ¿Sabes? La diferencia es que la queja de estos israelitas era una queja sin fe. No confiando que Dios les iba a proveer, más bien quejándose de que estaban descontentos con lo que Dios estaba proveyendo. Date cuenta entonces, el versículo 3 del versículo 17, pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban, solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es esta queja? ¿Te das cuenta de lo irracional de esta queja? Están diciendo que Dios los ha liberado de Egipto solo para dejarlos morir en el desierto. O sea, Dios mostró su bondad para aniquilarlos a todos sin razón. Sin más ni más. Están diciendo que el plan de Dios es un plan fracasado porque ni siquiera puede proveer para los suyos y los ha sacado de la esclavitud para dejarlos morir de hambre y de sed. ¿Te das cuenta de lo absurdo de esto cuando acababan de experimentar la bondad de Dios en el manantial, cuando acababan de experimentar la bondad de Dios en el desierto, cuando acababan de experimentar la bondad de Dios en Egipto? El autor te está tratando de hacer ver, te está forzando a ver lo absurdo, la ridiculez del corazón de estos israelitas, de lo ciego que puede ser un corazón descontento en la provisión de Dios, donde juzgamos la provisión de Dios, donde juzgamos los propósitos de Dios. Y date cuenta que Moisés les dice, ni siquiera su murmuración es en contra de mí, es en contra de Dios. Éxodo 16, versículo 8, ya los oyó murmurar contra él, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no han murmurado contra nosotros, sino contra el Señor. Y fíjate cómo ellos están rebelando o están murmurando, según ellos, solamente en contra de Moisés y Aarón. Capítulo 15, versículo 24. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés. Ahí un israelita estará diciendo, yo no murmuré en contra de Dios, yo solo murmuré en contra de Moisés. Éxodo 16, versículo 2, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Éxodo 14, versículo 11, entonces le reclamaron a Moisés. ¿Te das cuenta que sus murmuraciones no fueron en contra de Dios, sino en contra de las personas que Dios puso a su cargo o en contra de las circunstancias? Y últimamente Dios les está diciendo, Moisés les está diciendo, no se están quejando en contra de nosotros, sino en contra de Dios. ¿Sabes por qué lo digo? Hay personas que viven amargadas con la vida.
Hay personas que viven quejándose de las circunstancias y quejándose de todo, del gobierno, de la ciudad, de su familia, de su casa, del techo, del agua, de la Comisión Federal de Electricidad, del gobierno, del PAN, de Morena, del PRI, de todo. Todos tienen la culpa, por eso soy lo que soy. Sabes, últimamente hay personas que están amargadas, quejumbrosas y últimamente te diría estar insatisfechas con Dios. Últimamente estas personas se encuentran excusas para todo. Últimamente estas personas se encuentran que el problema son todos. Últimamente estas personas no están satisfechas en lo que Dios les ha provisto, en lo que Dios les ha dado, en donde Dios los ha puesto. Y esto se va a hacer más claro adelante. Fíjate, vemos la prueba de Dios, vemos la provisión de Dios. Quiero que te des cuenta el carácter de Dios, la paciencia de Dios. Cuando tienen sed en los manantiales de Mara, Éxodo 15, fíjate cómo reacciona Dios, versículo 25. Y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. Yo no veo ahí una pista de enojo o de rencor de parte de Dios. Date cuenta que en la flaqueza de ese pueblo, en la idolatría de ese pueblo, Dios no responde como nosotros nos hubiéramos imaginado. Date cuenta que no hay una pista de enojo o de rencor. Cuando experimentan hambre y Dios les provee el maná, Éxodo 16, versículo 4, entonces el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Ponte a pensar, si tú estuvieras a cargo ahí, si tú fueras Dios, acabas de partir el mar, les acabas de dar agua, tienen hambre y se empiezan a quejar, empiezan a murmurar, ni siquiera te lo piden bien. Empiezan a decirte que eres un inútil, ¿para qué lo sacaste? Para morirse de hambre. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? Yo, si hubiera sido Dios, no sé, me hubiera gustado aplastarlos. Y ahí estoy yo aplastado también. ¿Qué hubieras hecho? ¿No te sorprende? A mí me sorprende que Dios haya reaccionado así. Que Dios no los haya castigado. Cuando se atascan de codornices, es hasta números 11, números 20, cuando han pasado 40 años. Aquí estamos en el inicio del desierto. Aquí estamos en el inicio del éxodo. Y Dios les está enseñando, los está probando, los está educando. Y Dios muestra su paciencia con ellos. Date cuenta que no se enoja con ellos, sino que provee por las necesidades que ellos tienen. Versículo 11, el Señor habló con Moisés y le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes que caiga la noche comerán carne, que mañana por la mañana se hartarán. Esta palabra hartarán literalmente estarán satisfechos, no tiene ningún aire de enojo o de rencor de parte de Dios. Por la mañana estarán satisfechos de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y date cuenta que el objetivo de Dios es mostrarle su carácter, sin enojarse. En el fracaso del pueblo, Dios está mostrando su carácter. En la prueba del pueblo, Dios los está educando, les está enseñando, les está mostrando quién es el Señor. Fíjate cuando experimentan sed, una vez más en el versículo 5 del capítulo 17. Adelanta al pueblo, Moisés, lleva también la vara con la que golpeaste el Nilo. Yo estaré esperándote junto a la roca que está en el Horeb. Dale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Una vez más, Dios, paciente, misericordioso, provee por las necesidades de un pueblo quejumbroso. Y date cuenta de esto, que el pueblo de Israel está en sus años de infancia como pueblo de Dios. Dios los acaba de rescatar, los acaba de comprar, los está introduciendo al desierto y Dios está mostrando con ellos. Dios los está entrenando, Dios los está educando. Dios les está dando una clase de teología propia, personalizada, porque Dios quiere mostrar el carácter de ese Dios. Y en esta rebeldía, Dios en su paciencia lo que hace es probarlos. Si no me crees, entonces ve conmigo al tercer punto. Vimos la prueba de Dios, la provisión de Dios en la prueba. Ve conmigo al tercer punto y con esto terminamos. El propósito de Dios en la prueba.
Y quiero que te des cuenta que el propósito de Dios en la prueba de estos israelitas y el propósito de Dios en nuestras pruebas es mostrarnos quién es Dios, mostrarnos su carácter, entrenarnos, probarnos, para mostrarnos quién es entonces aquel a quien nosotros hemos adorado como nuestro Dios. En otras palabras, no hay cristianos Herbalife. Si quieres crecer en santidad, si quieres crecer en tu conocimiento de Dios, hermano, te lo firmo, vas a sufrir dificultades. Dios te hará caminar por el desierto, te hará experimentar sed, te hará experimentar hambre y después de eso te podrá volver a hacer experimentar sed para mostrarte que Él es el quien provee, que Él es bueno y paciente, que solo Él te satisface y que tu prueba o tu aflicción no es para castigarte, sino para entrenarte, para fortalecerte. Si no me crees, ve conmigo, Éxodo capítulo 15. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una regla como norma de conducta. ¿Sí leíste o no? En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una regla como norma de conducta. Y sabes, esta palabra prueba no es para que ellos se mostraran dignos de Dios. Jamás van a ser dignos de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Dios rescató a Israel porque Dios lo prometió, no porque ellos se le merecieron. La prueba es para aquellos, o el entrenamiento o la lección es para que ellos aprendan quién es Dios. Fíjate entonces, en ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una regla como norma de conducta y les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la vida. Fíjate Éxodo 16, versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Pon atención aquí, versículo 4. Voy a ponerlos a prueba. Voy a ponerlos a prueba. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. ¿Te das cuenta del propósito? Para ponerlos a prueba. ¿Para qué? Para que conozcan que yo soy Dios. Para que conozcan que yo sano sus enfermedades. Para que conozcan que yo proveo por el agua, que yo proveo por el pan. Para que conozcan que yo soy su Dios. Entonces Dios les provee el maná. Versículo 6, esa tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Versículo 12, así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. ¿Te das cuenta que la provisión de Dios fue más allá que llenar panzas? Que Dios proveyó el maná para su pueblo, para mostrarles que Él es Dios. ¿Te das cuenta que Dios mostró su gloria más que para llenar panzas o eliminar la sed, sino para mostrarles a ellos que Él es capaz y Él es bueno y misericordioso para hacerlo? Les da el maná y entonces les dice que no lo recojan en el séptimo día porque es un día de descanso. Y date cuenta de esto: en el séptimo día deben de confiar que Dios va a proveer para ellos. Dios descansa y ellos entonces van a descansar el séptimo día. Y entonces les dice Dios a ellos: van a recoger maná todos los días y cada día no deben de amontonar en demasía. De cada día deben de recoger para ese día. No se va a echar a perder si lo recogen solo para ese día. Se va a echar a perder si lo amontonan para más días. No deben de recoger en el séptimo día y deben de confiar que Dios va a sustentarlos en el séptimo día. ¿Te parece una prueba para ellos? ¿Te parece una oportunidad para que ellos puedan confiar que Dios es capaz de proveer por sus necesidades? Que si Dios lo ha hecho 6 días, Dios lo va a poder hacer el séptimo día. Date cuenta una vez más que el propósito es probarlos, entrenarlos, enseñarles que Dios es misericordioso, que es capaz y dispuesto para proveer por sus necesidades.
Versículo 16, estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda su familia, un gomer por persona. Y así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron, date cuenta de esto, según el gomer, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Versículo 19, entonces Moisés le dijo, nadie debe de guardar nada para el día siguiente. Qué oportunidad para conocer a Dios. Día a día habrían de esperar la provisión de Dios. Era una dependencia constante y diaria. Era una dependencia perpetua, donde ellos deberían de esperar que Dios habría de proveer para sus necesidades y Dios se los había prometido. Dios les había mostrado la redención en el pasado y les habría de prometer que los iba a recoger en el futuro, iba a proveer por ellos en el presente, iba a estar con ellos en el futuro. Ahora una vez más es una oportunidad, una prueba, un entrenamiento para estos israelitas. Versículo 20, hubo algunos que no hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. ¿Por qué? Porque desconfiaron que Dios era capaz de proveer por sus necesidades. Porque estaban ansiosos, estaban en su casa y estaban rascándose la cabeza y estaban pensando, híjole, pero ¿qué voy a hacer si no me estoy moviendo, si no le estoy echando ganas, si no me levanto con toda la actitud? ¿Cómo es que Dios me va a proveer para mis necesidades si no estoy haciendo algo? Y Dios les había provisto y les había prometido, tranquilos, porque yo soy el que provee. Ustedes hagan lo que tienen que hacer y yo me encargo de lo demás. Pero hubo unos que no le hicieron caso a Moisés. Lo guardaron para el día siguiente y se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Versículo 27, algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis mandamientos e instrucciones? Y ahí me esperaba que Dios los hubiera aplastado, pero no los aplastó. Dios aún les está enseñando que no necesitan vivir preocupados, ansiosos, que Dios les había prometido algo y lo iba a cumplir. Y me llama la atención la reacción de estas personas que empezaron a buscar maná el séptimo día. Eran las personas más desconfiadas. Eran las personas que les gustaba tener como un plan B para cualquier situación. Eran las personas que finalmente no confiaron en Dios. Y sabes, muchas veces todos nosotros desconfiamos en la provisión de Dios. Y sabes, desobedecemos lo que Dios nos ha dicho y empezamos a justificar actitudes y pecados con la idea de que estamos proveyendo para nosotros. Me gustaría haber platicado con estas personas que desobedecieron a Dios, el mandamiento claro de Dios, y empezaron a buscar alimento por sus propias cuentas. Me imagino que me hubieran dicho, oye, pero date cuenta, es que tengo hijos, es que estoy casado, es que mira, mi suegra está enferma, es que mira, tengo 10 hijos, es que cómo está la economía. Es que ya viste cómo estamos en el desierto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? Excusas había muchísimas. Sin embargo, la oportunidad para depender de Dios, para confiar de Dios y para obedecer a Dios estaba ahí, ¿no es cierto? Sabes, muchas veces empezamos a justificar la iniquidad o el pecado o la desobediencia en nuestras vidas por la desconfianza a Dios. Y es que es simple, el que confía obedece. Dios nos ha prometido algo y cada mandamiento que Él nos ha dado es un reflejo de un corazón misericordioso, prometiéndonos vida y prometiéndonos misericordia. Y cada pecado que nosotros decidimos cometer es un acto de desconfianza en lo que Dios nos ha prometido. ¿Será cierto, Dios? Empezamos a involucrarnos en tranzas. Empezamos a vivir orgullosos porque yo soy el que proveo para mis necesidades. Estoy aquí es por mi trabajo. Empezamos a olvidarnos de lo que Dios nos ha llamado, principalmente la crianza de nuestros hijos,
discipular a nuestra familia. Y habrá tantos padres y madres ausentes porque desconfiamos que Dios últimamente va a proveer para nuestras necesidades. Y sabes, el día de mañana Dios nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros. Y la razón principal por la cual hicimos todo lo que hicimos, porque dudamos que Dios iba a proveer para nosotros. Fíjate una cita de Calvin: cada año, mes y día se rigen por una nueva y especial providencia de Dios. Y me gusta mucho cómo lo entendía Juan Calvino. Cada año, cada mes y día. O sea que cada día es sustentado por Dios y la providencia de Dios. No es que sustentó el ayer y sabrá Dios qué va a hacer con el mañana. Cada día, cada año, cada mes y día se rigen por una nueva y especial providencia de Dios. Porque en tiempos de adversidad los creyentes se consuelan al saber que no sufren nada excepto por la voluntad y el decreto de Dios, porque están bajo su mano. Una vez más, porque en tiempos de adversidad los creyentes se consuelan al saber que no sufren nada excepto por la voluntad y el decreto de Dios, porque están bajo su mano. Y el maná es el regalo de Dios, es la provisión de Dios. No deben de amontonarlo, deben de confiar en Él día a día. Es una dependencia continua, perpetua, confesando que Dios es bueno, que Dios les ha mostrado su bondad, que no necesitan vivir ansiosos, que no necesitan romper nada de lo que Dios ha dicho, porque Dios es bueno y lo va a cumplir. Por eso es que Dios les dice que han de recordar esto. Versículo 32. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés: tomen un gomer de maná y guárdenselo para las próximas generaciones, para que ellos puedan ver el pan que yo les di comer en el desierto cuando los saquen de Egipto. Date cuenta de esto. Ellos deberían de guardarlo y de enseñarle a las próximas generaciones que Dios les provee, que Dios les proveyó en el pasado y que Dios les va a proveer en el futuro. Me atrevería a decir esto: si tú eres papá y no confías en Dios, hermano, no esperes que tus hijos vayan a confiar en Dios. Date cuenta que estas personas habrían de guardar la provisión de Dios como ejemplo, como recordatorio de lo que Dios había hecho. Y sabes, te diría que papás ansiosos procrean hijos ansiosos, papás afanados crean hijos afanados, papás materialistas crean hijos materialistas. Y después nos preguntamos: oh Dios, ¿por qué no va a la iglesia? Pastorcito, llámale a mi hijo porque no está interesado en Dios. Hermano, le enseñaste que Dios es el proveedor, que Dios es bueno y digno de nuestra confianza. Otra vez Juan Calvino: al conocer a Dios, el conocer a Dios produce una gratitud por el resultado favorable de las cosas, paciencia en la adversidad y también la increíble libertad de la preocupación por el futuro. Y estoy convencido que por eso Dios le pidió al pueblo de Israel guardar este recordatorio. El conocer a Dios produce gratitud por el resultado favorable de las cosas, paciencia en la adversidad y también la increíble libertad de preocupación por el futuro. Todo necesariamente sigue este conocimiento de Dios. Me pregunto: ¿qué le estarás enseñando a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos? ¿Que Dios es el proveedor o que tú eres el proveedor? ¿Que Dios cumple sus promesas o que hay que tener un plan B en caso de que Dios se quede dormido? Déjame terminar con esto. Jesús a sus discípulos una vez más les habla y los está entrenando, los está probando. Y hay un evento en Juan 6 cuando Jesús está predicándole a multitudes y las multitudes tienen hambre, y Jesús, no muy diferente a su papá en el Antiguo Testamento, pone a prueba a su pueblo y le dice a sus discípulos que vayan a alimentar a estas multitudes. Y sus discípulos se preguntan: pero ¿cómo le vamos a hacer si solo hay unos panecillos y unos cuantos peces? Y Jesús los pone a prueba una vez más. Y es Jesús quien provee por sus necesidades. Es Jesús que, oh casualidad, los alimenta en el desierto. Es Jesús que se muestra el pan de vida. Y entonces Jesús en el versículo 27 dice: trabajen, pero no para la comida que es perecedera. ¿Te acuerdas como el maná que se echó a perder cuando los desconfiados se amontonaban y últimamente se agusanó?
Trabajen, pero no para la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Un capítulo después, en Juan 7, en la fiesta de las enramadas, Jesús se para a predicar y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Otra vez de la casualidad que estaban en el desierto. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Hermano, ¿y qué? ¿Y qué si el cristianismo no es para que dejes de vivir en dificultades? Para que dejes de tener hambre o tener sed. Sino más bien el cristianismo es para que conozcas cada vez más a un Dios bueno y misericordioso que satisface. ¿Y qué si las bases del cristianismo es un Cristo que satisface todas nuestras necesidades y está dispuesto a llevarnos a lugares que no queremos ir para producir en nosotros lo que no podemos producir en nosotros mismos, más que una idea plástica y fantasiosa de un cristianismo que aliviana todas nuestras dificultades presentes? ¿Y qué si Dios está dispuesto a hacerte caminar en el desierto por 40 años para mostrarte que es bueno y misericordioso? ¿Y qué si Dios te hace experimentar sed y te sientes que te estás muriendo en esa sed para mostrarte que solo Él es el agua viva que satisface? Sabes, puedes correr tras trabajos, sueldos, personas, emociones, circunstancias. Y Dios te hará una vez más hacer caminar por cada prueba para demostrarte que nada de eso satisface. Y cada desierto o cada experiencia en el desierto es una oportunidad para el cristiano. ¿Confiaremos que Dios es suficiente? ¿Confiaremos que su gracia se mostrará en nosotros, sabiendo que se ha mostrado en Cristo? ¿Confiaremos que es digno y capaz de proveer para nuestras necesidades? ¿Seguiremos amontonando, desobedeciendo, pecando en contra de un Dios que nos ha prometido todo a pesar de lo que somos? Y no sé en qué situación estás en este momento, en qué día en el desierto estás, pero hermano, si has pecado, si te has quejado en contra de Dios, si has murmurado, date cuenta que Dios en su paciencia está muchas veces dispuesto a soportar nuestra incredulidad para mostrarnos su bondad, para quebrantarnos y mostrarnos que Él es bueno y digno de nuestra confianza. Padre, te doy gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu gracia al Señor mostrarnos en el desierto que tú eres un Dios verdadero, un Dios que provee por nuestras necesidades. Dios, te ruego por fe para creerte, mi Dios, para recordar tus promesas, Señor, para satisfacernos en ti. Te ruego, Padre, que descansemos en lo que tú has hecho, que nos confrontes con nuestro pecado, nuestra falta de fe, nos convenzas, mi Dios, nos quebrantes y nos lleves a la salvación. Te ruego esto en Cristo Jesús. Amén.